patologías endocrinas. Les dejé grabada la clase, avísenme si es que pueden, si tienen acceso o si tienen alguna dificultad. Voy a pasarle de nuevo la clase sin ningún problema de patologías hipofisiarias, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de patologías. A ver. Quiero grabar esto. Recording in progress. Ahí está. Entonces, recordando que la glándula tiroides recibe estímulos de la glándula hipófisis a través de la hormona estimulante de la tiroides, que a su vez recibe estímulos de la hormona reguladora de la glándula hipófisis, hormona reguladora de las tiroides, ¿cierto? La hormona estimulante de las tiroides, así como su nombre lo dice, induce a la glándula tiroides a producir o a iodizar la proteína, y de esa manera entonces se forma dos tipos de hormonas, T3 y T4, triiodotirosina o tetraiodotirosina. La unión entonces de la hormona estimulante de las tiroides con los receptores epiteliales de la célula tiroidea condiciona la activación de una proteína G que aumenta el AMP cíclico intracelular, y esto hace que aumente la proliferación de células epiteliales, haga que aumente el número de ARN mensajeros dentro de las células, aumente la síntesis de tiroglobulina y la liberación de tirosina o T4, así como también estimula la conformación o degradación de la triiodotironina. La T4 y la T3 circulan ligadas a globulinas transportadoras de tirosina en la sangre. Estas globulinas, que son proteínas sanguíneas del plasma, llevan a la T3 y la T4 a diferentes partes del cuerpo. Pero la T3 y la T4, unidas a esta globulina, son inactivas aún para las células diana. La mayor parte de la T4 libre se convierte en T3, que se une a los receptores tiroideos. Es decir, en realidad existen 4 formas de hormonas tiroideas. La T4 unida a la globulina, que no actúa. La T3 unida a la globulina, que no actúa. La T3 libre, que es la única que actúa. Y la T4 libre, que se convierte en T3 y ahí actúa. Las tirosinas, la T3 y T4, unidas a la globulina, pueden desprenderse de esta e inmediatamente o actúan con las células como la T3 o se convierten de T4 a T3 y actúan. Una vez que la T3 se ha unido a los receptores tiroideos de las células diana presentes en el núcleo de las células diana, entonces estimula el metabolismo de esta célula, aumenta el metabolismo basal, induce la síntesis de proteína y la degradación de carbohidratos y de lípidos. Es decir, da por resultado un catabolismo positivo para los hidratos de carbono y no destruye la proteína, aumenta la cantidad de proteínas.
Se llama vociógeno a las sustancias que reducen la síntesis o producción de T4 y T3, lo que incrementa la liberación en forma indirecta de hormona estimulante de las tiroides. Esto a su vez hace que aumente y prolifere la cantidad de células y aumente el tamaño de la glándula tiroide. Por eso el término de vocio o vociógeno. Repito, vocio quiere decir aumento del tamaño y el número de células tiroideas en la glándula tiroides. Y se puede deber por estimulación de la hormona estimulante de la tiroide producida por la hipófisis, por la adenohipófisis. El propiltiouracilo bloquea la oxidación del ioduro, bloqueando así la producción de... Esperen que un segundo, sí, ya vuelvo. En minutos voy a conseguir algo y ya vuelvo. Está bien. Algumas das pessoas que acertaram o quiz anterior foram Adriano da Silva, eu que fiz, Júlio Moraes, tá, galera? Então, beleza. Aqui vou fazer uma marcação ao meio da barra, no qual eu vou cortar. Aí vocês vão certificar se a haste entra aqui pelo furo, tá? De cobre. Agora eu recomendo pôr a tampa aqui no pote. Aqui eu tenho um pouco da cola Araldite, utilizando a cola Araldite. Para garantir total vedação, também farei um reforço com a cola. Os eletrônicos necessário uma boa alimentação. A melhor alimentação que eu achei foi uma fonte de computador, dessas ATX. Como que faz para a fonte ligar? A fonte de computador tem diversos fios que saem dela. Para que ela ligue, você tem que emendar o fio verde em... Aí vamos pegar 5 fios pretos e vamos juntar aqui em um outro fio 2,5, tá? Basicamente, galera, o fio preto aqui da esquerda, que vem do fio preto da fonte, é a fonte de computador, tem um cabo que vem aqui na bancada, uma fonte de 9 volts, fica menos potente, mas tem essas possibilidades também. Postos de combustível, lugar destilada, ou pode ser também água desmineralizada, beleza? Vende em postos de combustível, lugar que vende bateria de carro, vocês encontram essa água. Vou pôr aqui no pote de vidro, galera.
Aqui eu coloquei aproximadamente 500 ml, beleza? Para 500 ml será colocado 2 colheres de soda cáustica. Utilize luvas de proteção, tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui a minha, mas Muy é bien. extremamente importante utilizar luvas. Aqui vamos Entonces cortar habíamos o dicho, projeto. primer concepto que tenemos que aprender, Vamos bocio, cortar bem forte. aumento de tamaño por aumento de el número de células, aumento de tamaño de la glándula tiroidea por aumento del tamaño de las o el número de células foliculares a nivel de las tiroides. Los bloqueantes de yodo, como el propil tiouracilo, bloquean la oxidación del ioduro y entonces disminuye la producción de T4 a T3, la conversión de T4 a T3. A dosis altas de ioduro, entonces esto se inhibe la proteólisis o la destrucción de la tiroglobulina y se acumula la tiroglobulina dentro del folículo. Existe también otro tipo de células a nivel de las tiroides que en realidad producen poca patología, como son las células parafoliculares o secretoras de calcitonina. Tienen relación en la reabsorción del calcio por parte de la estimulación de las células osteoclásticas del tejido óseo, por lo que aumenta la cantidad de calcio en el esqueleto. Es decir, bloquea al osteoclasto y el osteoclasto no puede degradar y entonces aumenta la concentración de calcio dentro del tejido óseo. ¿Qué es hipertiroidismo? Hipertiroidismo es el aumento en la concentración de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo está dado por se manifiesta por un estado de hipermetabolismo llamado tirotoxicosis. La tirotoxicosis, eso entonces es un estado de hipermetabolización causada por un aumento en la concentración de hormona T3 y T4. Se suele deber a una hiperreactividad tiroidea primaria, llamado hipertiroidismo primario. Las causas pueden ser un aumento en el número de células tiroideas, hiperplasia tiroidea, en el 85% de los casos, y se denomina enfermedad de Graves o enfermedad de Graves-Bassett. Otra causa puede ser un aumento de tamaño de la glándula tiroidea y que produzca hormonas, es decir, un bocio multinodular hiperfuncionante. Otra causa puede ser la presencia de células neoplásicas tumorales que sean productoras de hormona tiroidea. Por ejemplo, el adenoma tiroideo hiperfuncionante. La estimulación de la glándula tiroidea también puede ocurrir fuera de la glándula tiroidea, ¿cierto? Como por ejemplo los adenomas hipofisiarios tirotropos, de células tirotropas a nivel de la hipófisis que aumenta la secreción de hormona TSH y esto hace que prolifere la. En otros casos,
aparece un exceso en la hormona T3 y T4 que se le administró al paciente en forma de comprimidos, por ejemplo. Es decir, T3 y T4 exógena. No es propia que él mismo produzca, sino que aumenta. Y también en algunos procesos inflamatorios que destruyen el coloide, que destruyen las tiroglobulinas o que destruye el acúmulo de tiroglobulina y se libera esa tiroglobulina dentro o en el torrente sanguíneo. Clínicamente, el hipertiroidismo se manifiesta por un aumento en las funciones cardíacas, un exoftalmo, es decir, protrusión del globo ocular fuera de la cavidad. Aparecen síntomas relacionados al hipermetabolismo y una hiperreactividad del sistema nervioso. El paciente está en alerta permanente, ¿cierto? Es como una persona que esté tensa durante la mayor parte del tiempo. Pueden haber trastornos neuromusculares como tetania, contracciones. Puede haber trastornos cutáneos como disminución en la capa de tejido adiposo. Pueden haber trastornos digestivos como diarrea, vómitos. Puede haber trastornos esqueléticos como disminución en la capacidad de formar cristales de calcio. Y aparece lo que se llama una crisis tiroidea cuando el nivel de hormonas aumenta y entonces estimula en forma masiva al músculo cardíaco, produce hipertensión y aumento de la frecuencia cardíaca. La tirotoxicosis en ancianos también puede aparecer y hace que la persona, repito, esté en alerta por mucho tiempo, tenga diarrea, fiebre, relacionadas al hipermetabolismo. El diagnóstico se hace mediante el dosaje de hormona estimulante de las tiroides, TSH, y de la fracción libre de la hormona tetraiodotirosina, es decir, la FT4. El tratamiento puede hacerse con bloqueantes beta-adrenérgicos que va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la hipertensión, o propiltiuracilo que bloquea la producción de hormona, y iodo radioactivo que también bloquea en forma selectiva la producción de hormona. ¿Preguntas hasta aquí? No olvidarse. Esto es importante. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo se refiere a una disminución o una secreción inadecuada de hormonas tiroideas. Cualquier trastorno estructural o funcional que interfiera en la producción adecuada de estas hormonas va a entrar dentro del grupo de hipotiroidismo. O puede ser que la hormona produzca suficiente cantidad de hormonas tiroideas y la capacidad de respuesta de las células del cuerpo a la hormona tiroidea esté disminuida. El hipotiroidismo franco aparece en el 0.3% de la población y hay una enfermedad subclínica en más del 4% de la población. Cuando ustedes, por ejemplo, van por la calle, ¿cierto? Y para uno en el semáforo, principalmente aquí en Sudamérica, uno puede ver que la respuesta al cambio de luz en el semáforo, en la rúa, a veces algunas personas responden más lentamente, la mayoría, y otras responden mucho más acelerada. Y esa respuesta lenta
puede ser una forma subclínica de hipotiroidismo. El hipotiroideo es aquella persona que tiene una respuesta al estímulo mucho más retardada que las personas normales. El hipotiroidismo puede aparecer en diferentes edades. Cuando aparece en el adulto, el hipotiroidismo produce un retraso en la actividad física y mental de la persona, una respuesta más lenta al estímulo, una respuesta más lenta a las sensaciones. Produce fatiga, intolerancia al frío, miembros inferior y superior, extremos distales más fríos, produce apatía, falta de ánimo, falta de ganas para la realización de algunas actividades. Ese paciente o esa persona no suda, hace una actividad física y rara vez produce mayor cantidad de sudor, y normalmente es un paciente que no va una vez al día para defecar, o su frecuencia siempre estuvo disminuida en 2 o 3 veces a la semana. El hipotiroidismo también puede aparecer en el niño. El hipotiroidismo en el niño se denomina cretinismo. El resultado del hipotiroidismo en el niño es un trastorno en el desarrollo ponderal y en el crecimiento ponderal, en el desarrollo intelectual y el crecimiento ponderal de la persona. A eso se denomina cretinismo. Es una persona que tiene menor capacidad de concentración, una persona que tiene menor capacidad de atención y memorización de los actos. El hipotiroidismo en niños menores puede aparecer entre síntomas importantes como el cretinismo y entre síntomas más leves y subclínicos como el hipotiroidismo en el adulto. De acuerdo a las causas, el hipotiroidismo la podemos clasificar en primarias o secundarias. Las primarias ocupan el mayor porcentaje de causas. Se puede asociar a un aumento del tamaño de la tiroides. El aumento del tamaño de las tiroides se llama bocio, ¿cierto? Y entonces hay mayor cantidad de glándula, pero menos producción de hormonas. Y entonces, como hay menos producción de hormonas, la hormona estimulante de las tiroides secreta, o la hipófisis secreta mayor cantidad de hormonas estimulantes de las tiroides. En las regiones del mundo en donde se produce o se consume en la naturaleza suficiente cantidad de yodo, la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, un proceso autoinmune que destruye los folículos tiroideos. En los países en donde la cantidad de yodo en el suelo, en el agua, en los alimentos está disminuida, la causa más importante es el bocio endémico, es decir, la falta de aporte de yodo en la dieta de las personas. Repito, tenemos que tomar en cuenta dónde nació y dónde vive esa persona.
Aquí en el Paraguay, por ejemplo, a 50 kilómetros de Asunción y en el margen de un río llamado arroyo o río Iabú en guaraní, que quiere decir más o menos debajo de plantas, porque esa es la característica de ese río, corre debajo de muchos árboles en una zona esteral. La cantidad de yodo que hay en el suelo, en el agua, es muy escasa. En el Brasil también hay regiones como por ejemplo el Sertão en el norte, en donde hay poca cantidad de yodo en aquellas dunas. Ahí también hay poca cantidad. Y entonces, si no completamos con suplementos exógenos, si no damos en los niños complemento de yodo, estos niños pueden sufrir hipotiroidismo endémico por déficit de yodo en la dieta común. En países en donde el yodo está presente en el agua, en los alimentos, en la tierra, en esos países la causa más frecuente de hipotiroidismo primario es el síndrome o la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto. Este hipotiroidismo primario puede aparecer en forma aislada o también puede aparecer como parte de un desequilibrio hormonal, lo que se llama síndrome poliendocrino autoinmunitario relacionado a la tiroiditis de Hashimoto. Repito, como nuestro libro es anglosajón, ¿cierto?, del norte, habla de otras causas como hipotiroidismo primario relacionados al bocio endémico. Para nosotros, esa es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Las causas secundarias se deben a una deficiencia de la hormona estimulante de las tiroides. Son menos frecuentes o puede haber una deficiencia en la hormona liberadora de la tirotropina, es decir, aquella que se produce en el hipotálamo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace dosando la hormona estimulante de las tiroides. Si viene aumentada, es un hipotiroidismo primario. También se puede hacer dosando la fracción libre de la hormona T4. Si viene disminuida, es un hipotiroidismo. Si la hormona estimulante de las tiroides viene disminuida y la FT4 también viene disminuida, entonces es un hipotiroidismo secundario. ¿Cómo, profesor? Repite. Ya estoy viendo ahí a Eloísa, Gabriel, Tuyani, ¿cierto? Preguntando, ¿Cómo, doctor? No entendí. Repito. Eso ya es fisiopatología, ¿eh? Estoy enseñando de grasa de soplavoces. Ahí Bernadette ya prendió su cámara luego para ver viendo, ¿cierto? Oi, Bernadette, ¿cómo? ¿Tudo bem? Tudo bem, doutor. E usted? Bien, también. Si la FT4, la fracción libre de la hormona tiroidea T4, está disminuida, entonces estamos frente a un hipotiroidismo. Ahora tenemos que saber si es primaria o secundaria.
Si la hormona estimulante de las tiroides están aumentadas, eso quiere decir que la tiroides no está produciendo fracción libre de T4. Y entonces es un hipotiroidismo primario. Es en la propia glándula en donde se produce el daño. Puede ser por déficit de yodo, en la mayoría de los casos en nuestros países y en algunas regiones de Sudamérica, o puede ser por una tiroiditis de Hashimoto. Si la hormona estimulante de las tiroides está disminuida, entonces es un hipotiroidismo secundario, debido a un déficit en la hipófisis o a un déficit en la hormona liberadora de tirotropina. Travou? Hola. ¿Me escuchas? Aquí. ¿Sí? Ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor. Doutor. Sim. Entonces, hablamos de hipertiroidismo, hablamos de hipotiroidismo, hablamos del aumento del tamaño de la glándula que se llama bocio. El aumento de la glándula puede ser funcionante, hipertiroidismo, o puede ser hipofuncionante, ¿cierto? Un bocio hipotiroide. Cuando hablamos de tiroiditis, nos referimos principalmente a un proceso inflamatorio del tejido tiroideo, de la región de tejido conjuntivo y del epitelio cilíndrico, cúbico simple de los folículos tiroideos. Hay que recordar que la tiroiditis va a afectar al folículo, a la célula que forma el folículo, aquel epitelio cúbico simple, y también va a afectar al tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos primariamente y principalmente que están entre el tejido tiroideo. Existen 3 tipos de tiroiditis. La naturaleza colaboró aquí con el alumno de anatomía patológica y entonces aparece la tiroiditis aguda de Hashimoto, la tiroiditis linfocítica subaguda de Kervin y la tiroiditis granulomatosa crónica. Entonces es fácil aprender, ¿cierto? Es só relacionar, no tremer na hora da prova e fazer fácil. Tiroiditis de Hashimoto aguda, tiroiditis linfocítica subaguda o de Kervin y tiroiditis granulomatosa o crónica. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en donde el propio cuerpo genera inmunoglobulinas contra las células del endotelio, las células del epitelio cúbico y las sustancias presentes en el coloide de los folículos tiroideos.
Aparece entonces una destrucción del parénquima y una incapacidad de la glándula por falta de células de producir suficiente y en forma sostenida hormona tiroidea. La causa más frecuente de hipotiroidismo en los lugares en donde el yodo en el agua está normal, como habíamos dicho, es la tiroiditis de Hashimoto. Eso no quiere decir que haya un paraguayo o un brasilero que no pueda tener Hashimoto. Claro que hay. Si analizamos en Sudamérica, principalmente en esta región de la cuenca del río Paraguay, o en el norte, así como les dije, en la cuenca del río San Francisco, en el norte del Brasil. Si medimos la cantidad de yodo, vamos a encontrar que en el suelo hay poca cantidad de yodo. Seguro que en otras regiones en el Brasil también. Si ustedes investigan, van a descubrir otras regiones. En esas regiones, si medimos quienes tienen hipotiroidismo, disminución en la formación de hormona tiroidea, la mayoría de ellos va a ser por déficit de yodo en la dieta, en el agua, en el suelo, en los alimentos. Y una pequeña parte será por tiroiditis de Hashimoto. Si medimos en Europa, la mayoría de ellos es por tiroiditis de Hashimoto y una pequeña parte por déficit de yodo en la dieta. Es una causa importante de bocio en los niños, pero de bocio no endémico. Es decir, aumento de tamaño de la glándula, eso es bocio, pero no relacionado a la consumición o no de yodo, sino a la destrucción del parénquima. Aparece entre los 45 y 65 años. Es predominantemente en mujeres, como casi todas las patologías tiroideas, y se encuentra en un 40% en concordancia entre gemelos monocigóticos, es decir, que tiene algún antecedente de hereditario. La mitad de los hermanos autosómicos de pacientes con tiroiditis Hashimoto presentan anticuerpos aunque no aparezca la enfermedad en ellos. La tiroiditis de Hashimoto, esto es anatomía patológica, anotar Bernadette. Macroscópicamente se ve una glándula aumentada de tamaño, un parénquima poco vascularizado, pálido, pero la cápsula está intacta. No hay ni aumento ni disminución en el tamaño de la cápsula, en el grosor de la cápsula. Microscópicamente hay infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, aunque se denomina tiroiditis aguda. Hay linfocitos y células plasmáticas. Suelen aparecer centros germinales y suelen aparecer folículos tiroideos atróficos. El diagnóstico se hace por la presencia de una célula eosinófila con gránulos en el interior de su citoplasma, llamada célula de Hurtle. La célula de Hurtle entonces aparece solamente en la tiroiditis de Hashimoto. A pesar de que es una respuesta aguda, la fibrosis en este tejido tiroideo suele ser abundante. Suele haber mucha fibrosis. La tiroiditis
linfocítica de De Quervain o subaguda es una causa frecuente de hipertiroidismo. También es un proceso inflamatorio, pero que no produce dolor en la glándula. Aumenta la secreción de hormonas tiroideas, afecta principalmente en mujeres más jóvenes que la anterior. Recuerda que el otro era en mujeres de entre 45 y 65 años. Aquí suele aparecer en mujeres a más corta edad, 25, 30, 35 años. Aparece como un proceso parecido, suele aparecer durante el posparto. Se produce anticuerpos antitiroideos, principalmente ante células foliculares, y se libera mayor cantidad de sustancia de hormonas tiroideas. Algunos la consideran como una variante hipertiroidea de la tiroiditis de Hashimoto, en donde no hay destrucción de los vasos sanguíneos. Por eso no hay dolor, por eso suele ser subaguda. Macroscópicamente, la característica aparece una glándula de aspecto normal. Sin embargo, microscópicamente pueden haber infiltrados de linfocitos, centros germinales, folículos tiroideos rotos y lo más importante, no aparece fibrosis y no hay aquella célula metaplásica de Hurtle que aparece, esta célula de Hurtle aparece en la tiroiditis de Hashimoto. Repito, aquí no hay fibrosis. Aquí. La tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de De Quervain. Este proceso es mucho menos frecuente que las anteriores. Solo afecta a mujeres también en edad media, aunque un poquito mayor, entre 40 y 50 años. Es exclusiva del sexo femenino, ¿cierto? Aunque en algunas proporciones 4:1 aparece en el varón. Macroscópicamente se observa un aumento en el tamaño de la glándula. Puede ser nodular de un solo lado o puede ser nodular de ambos lados o puede ser difuso ese crecimiento. Microscópicamente, lo más importante es la presencia de un infiltrado al inicio o en algunas porciones de neutrófilos, pero la abundancia de macrófagos y células plasmáticas en centros germinales es lo que nos da la característica. Y principalmente la presencia de una célula gigante, la llamada célula multinuclear. Esa es la característica más importante de la tiroiditis granulomatosa. Entonces, Hashimoto, célula de Hurtle. Tiroiditis linfocítica subaguda, normal, incluso sin fibrosis. Y tiroiditis granulomatosa crónica, células gigantes multinucleadas, macrófagos gigantes multinucleados. ¿Correcto?
¿Preguntas? No, doctor. Muy bien. Enfermedad de Graves-Bassett. La enfermedad de Graves-Bassett es la forma más frecuente de hipertiroidismo endógeno y se acompaña de 3 síntomas importantes: oftalmopatía infiltrante, protrusión del globo ocular fuera de la órbita, exoftalmo, hipertiroidismo hiperfuncionante, aumento difuso de tamaño de la glándula, hiperfuncionante. Y en una pequeña porción de los pacientes, trastornos cutáneos, dermatopatía infiltrante. Como todas las patologías tiroideas, las mujeres se ven afectadas 10 veces más que los varones por la enfermedad de Graves-Bassett. La incidencia máxima aparece entre los 20 y 40 años. A veces se ve en adolescentes desde los 15 años, cuando hay una secreción hormonal inadecuada. Y también aparece en pacientes ancianos dentro de un síndrome de falla multihormonal. Existe una tasa de concordancia entre gemelos idénticos entre un 30 a 40%. Y cuando el paciente tiene enfermedad de Graves-Bassett, tiende a tener otros trastornos autoinmunitarios. Macroscópicamente, la glándula se ve aumentada de tamaño en forma simétrica. Es decir, hay un bocio simétrico. La cápsula se ve intacta y el parénquima se ve blando porque no hay mucha proliferación de tejido conjuntivo. Es pura glándula. Microscópicamente hay una hiperplasia de epitelios foliculares difusos. Hay un apilamiento de los pliegues papilares irregulares. El coloide está bastante reducido porque produce y ya se libera fácilmente. El parénquima interfolicular o entre el parénquima se encuentra tejido linfoide hiperplásico y hay una glándula hipervascularizada. A diferencia de la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad que produce hipotiroidismo, la enfermedad de Graves-Bassett produce hipertiroidismo. Hay un bocio y el aumento de los vasos nos habla de una glándula caliente con mucha vascularización en la centellografía. ¿Preguntas? Habíamos dicho que bocio quiere decir un aumento de tamaño de las glándulas tiroides, ¿cierto? Este aumento de las glándulas, del tamaño de la glándula tiroide, produce o se puede producir alteraciones en la síntesis de la hormona tiroidea.
Se puede producir por producción excesiva de hormona estimulante de las tiroides y que induce a una hiperplasia folicular para recuperar el estado de equilibrio de la hormona tiroidea, es decir, un estado eutiroideo. Si la hiperplasia compensadora no consigue compensar la alteración en la síntesis de la hormona, se producirá entonces un hipotiroidismo con bocio. Es decir, habrá muchas células tiroideas, pero no producirán suficiente hormona. Y entonces uno va a dosar menor concentración de hormonas en sangre, hipotiroidismo, pero tendrá una glándula tiroidea aumentada de tamaño, un bocio. El bocio puede ser no tóxico, difuso, o puede ser un bocio multinodular. El bocio no tóxico, difuso o simple afecta a toda la glándula en forma difusa. No aparecen nódulos y los folículos aumentados de tamaño están llenos de coloide. La causa más frecuente es el bocio endémico, bajos niveles de yodo. Se produce globulinas, pero no se produce yodo. Puede también haber un consumo abundante de sustancias que bloquean la recaptación del yodo. Y entonces a esas sustancias se le denominan bociógenas. Por ejemplo, la mandioca, el coliflor, por ejemplo. A veces aparece bocio esporádico, crecimiento en algún grupo poblacional en donde no hay déficit en el aporte de yodo. La causa puede ser ingestas masivas de sustancias bociógenas, como vimos, o defectos hereditarios en la síntesis de la hormona, déficit enzimático de alguna enzima para la síntesis de hormona tiroidea. El bocio no tóxico difuso o simple se caracteriza porque en la morfología puede aparecer diferentes estadios en la etapa evolutiva de formación del bocio. Hay un estadio hiperplásico en donde hay un aumento en el tamaño y en el número de células, lo cual produce un aumento significativo del tamaño de la glándula. Microscópicamente hay un aumento del tamaño y en el número de células, es decir, una hiperplasia e hipertrofia de los folículos tiroideos. Algunos folículos se ven con células relativamente más planas por la distensión, mientras que otros son folículos más pequeños con células cúbicas. En el estadio involutivo del coloide, macroscópicamente se ve una superficie con un corte brillante, de coloración parda y traslúcida. Microscópicamente se reconoce una involución del epitelio folicular que da lugar a glándulas aumentadas de tamaño y con abundante coloide. Es decir, aquí las células, aquí eminentemente las células son planas. Disminuye el tamaño del folículo o de la célula folicular y aumenta el coloide dentro de ese folículo. El bocio también puede originar o formar nódulos dentro de la glándula. Es decir, los nódulos van a hacer que aumente el tamaño de la glándula
y entonces se va a llamar un bocio multinodular. Se produce por estimulación e involución del bocio difuso en la mayoría de los casos. Entonces, cuando el bocio difuso involuciona, aparecen bocios multinodulares con aumento de tamaño irregular. Se produce por variaciones en la respuesta de las células foliculares a la hormona estimulante de las tiroides. A veces hay mutaciones en la transcripción de la hormona que condiciona la activación de estas células foliculares. Macroscópicamente, los bocios multinodulares son glándulas multilobulares enormes, de gran tamaño. Pueden llegar a pesar más de 2 kilos de tamaño glandular. El aumento de tamaño suele desplazar las estructuras relacionadas a la tiroide, como la tráquea en primer lugar, y el esófago, el paquete vasculonervioso del cuello y otras estructuras. Cuando uno corta esta glándula aumentada de tamaño, aparece una sustancia coloide gelatinosa de coloración parda, a veces con signos de sangrado agudo o crónico dentro del folículo, a veces con calcificaciones y fibrosis dentro de estos quistes. Microscópicamente uno puede encontrar un grado variable de acumulación de coloides. Puede haber folículos enormes, macroscópicos incluso, y puede haber folículos pequeños. Pero en todos los casos, el epitelio se vuelve aplanado. Se hiperplasia la célula folicular y entonces sobre ella aparece una cicatrización con áreas de hemorragia, por ejemplo. Para leer a qué se debe el exoftalmo en la enfermedad de Graves-Bassett, para leer qué tan frecuentes son los tumores benignos de tiroides, el adenoma tiroideo, qué tan frecuente es, y para leer en quién es más frecuente el cáncer tiroideo, en el hombre o en la mujer. ¿Preguntas? Professor, pode repetir o segundo, por favor? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué para leer? Isso. ¿Cómo no? ¿Qué tan frecuentes son los tumores benignos? Los adenomas, las neoplasias benignas tiroideas. El adenoma tiroideo, ¿qué tan frecuente es? ¿Es muy frecuente? ¿Poco frecuente? Ese era el segundo tema. Ok, obrigada. Professor, Dime. você já explicou 2 vezes, mas você poderia repetir sobre a diferença do hipotireoidismo primário e secundário, por favor? Claro que sí. Lo primero que tenés que hacer, Gabrieli, es determinar si el paciente tiene o no hipotiroidismo. Es decir, el paciente puede ser que tenga trastornos de la tiroides por aumento hiper, que tenga un nódulo tiroideo, pero que produzca normalmente hormonas, eutiroideo, o que tenga un nódulo y no produzca hormonas, hipotiroidismo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico?
a través del dosaje de hormona FT4, la fracción libre de la hormona T4, porque la hormona T3 inmediatamente se une al receptor. Entonces no vamos a dosar mucho hormona T3. Es difícil dosar. Entonces, aunque se pide FT3, FT4, fracción libre de la hormona T3 y T4, lo que te ayuda es la FT4. Si ella está aumentada, el paciente está con hipertiroidismo. Si ella está disminuida, está con hipotiroidismo. Y si está normal, el paciente es eutiroide. Ahora tenemos que saber si es la glándula tiroides la que no está produciendo hormona tiroidea. Eso sería un hipotiroidismo primario. Y entonces, si la hormona no está en sangre, FT4 baja, por eso es hipotiroidismo, pero se le estimula a la glándula a producir y aún así la glándula no produce, eso quiere decir que la hormona estimulante de la tiroide estará aumentada. Solo que la glándula no responde, no produce mucha cantidad de hormona T4. Y entonces quiere decir que el hipotiroidismo es primario de la glándula. Usted sabe, Gabrieli, que la hipófisis en el medio del cerebro, en la base, en la silla turca, produce hormona estimulante de la tiroides. A veces es la propia glándula hipófisis o más arriba, en el hipotálamo, en donde no se produce hormona estimulante de las tiroides. La glándula tiroides está normal. Si se le estimula, va a producir hormona tiroidea, pero quien falla es la hipófisis. Entonces, si usted dosa la hormona estimulante de las tiroides y está disminuida, se denomina hipotiroidismo secundario, porque no es la glándula tiroide la que falla, es la hormona estimulante de la tiroide, TSH en portugués. Entendi agora. Muy Graças, bien. doutor. Cuando guste, estamos aquí. Otra pregunta. Ô, doutor, esse alimento Olá. bocinógeno, ele ocasiona o aumento da célula e altera o ioduro também? ¿Cómo? No entendí. O alimento bocinógeno, ele vai ocasionar o aumento da célula, que o senhor comentou da mandioca. Las sustancias bociógenas Isso. son sustancias que disminuyen la producción de hormona tiroidea. Eso hace que, al no haber hormonas tiroideas, la hipófisis libere gran cantidad de hormona estimulante de las tiroides. Y la hormona estimulante de las tiroides tiene dos efectos sobre, en realidad tres, efectos sobre la glándula tiroides. Aumenta el número de células tiroideas, hiperplasia, y aumenta el tamaño de las células tiroideas del folículo, aquellas células cúbicas que aprendimos en el epitelio. Es decir, hipertrofia. En ambos casos, produce el tercer efecto, una secreción aumentada de T4 y T3 en condiciones normales. Cuando uno consume mandioca, col en grandes cantidades, bloquea la salida de la hormona
desde el folículo porque bloquea la formación, la ionización de esa hormona. Entonces, va a haber gran cantidad de hormona estimulante de las tiroides, va a haber muchas células tiroideas, va a haber células tiroideas aumentadas de tamaño, pero no va a haber hormonas. Es decir, va a haber un bocio primario por disminución de T4 y de T3. ¿Comprendió? Gracias, doctor. Nada. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? La palmería no tiene ninguna pregunta, Bernardo. Pero es una palmería que va caminando, dice. Yo que você no ve toda a cámara, ¿cierto? Ella no aparece acá. Parece una palmera que va caminando. Dice. Las chuchinhas así caminando. Tim, 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 tim. Eu estou aprendendo a fazer isso, Bernardo. Aqui na minha filha estou praticando. Ainda não me sai, certo? Não é para exponer ainda, certo? É somente para aqui entre casa ainda. Pero já estou melhorando, certo? No princípio não sabia nada. E menos, imagina como... Isso já é bom. Como que é? Isso já é um bom sinal. Você já está sabendo alguma coisa? Eu já vou dar curso e tudo de como fazer aquele peinadinho aqui. Muy bien. Entonces, por hoy, hasta aquí vamos. Se cuidan muchísimo. También quería felicitarle por el otro día, a pesar que no estuvieron, ¿cierto? Yo sé que estuvieron de feriado. Quería felicitarle por la independencia del Brasil, ¿cierto? Felicidades a todos mis alumnos brasileros, ¿cierto? Gracias. Gracias, doctor. El grito de Ipiranga de 1822, ¿cierto? Surja siempre en el corazón de ustedes y mejore ese gran país llamado Brasil. Muy bien, cuídense muchísimo. Cada uno de ustedes es muy importante. Nos vemos en la próxima aula, ¿sí? Chao, chao. Dale, Tchau, dale. doutor. Gracias. Tchau, doutor. Gracias.